Bueno, esto es una guía un poco, porque voy a dar mucha información, que luego cada cual lo que le resuene y demás se lo pueda llevar. Y quien quiera profundizar más, pues ahí está la terapia individual. Y yo que voy a decir de la Gestalt, que en todo mi proceso, esto de lo que os voy a hablar, tiene mucho que ver con mi propio proceso personal, de cómo yo empecé en el autoconocimiento y hasta dónde he llegado, ¿no? Y no última, pero donde yo encontré mi sitio fue con la Gestalt, la terapia Gestalt, la formación de Gestalt y el eneagrama, ¿no? Que fue en profundidad donde yo realmente he conocido mi forma de funcionar, mis patrones, automatismos y demás, de los que hablaremos. Entonces, en todo este proceso, el orden de la charla también tiene que ver con mi propio proceso. Yo empecé con lo biológico y empecé tras una crisis personal en lo laboral. Yo supuestamente, socialmente, estaba colocada en lo que se supone que es lo ideal, ¿no? Un buen puesto de trabajo, un desarrollo profesional, mano derecha del gerente. Y llegó un momento que, aunque hacía muy bien mi trabajo, pues tuve una crisis bastante potente de hacerme preguntas más existenciales, espirituales, de pues qué es mi vida, qué hago yo en la vida. Y ahí empezó, aunque yo estudié 2 carreras de ciencias, siempre me ha gustado la psicología. Yo de adolescente leía sobre Goleman, bueno, leía sobre psicología. Y esa crisis me llevó a retomar esas lecturas, y también por querer salir de esa crisis o ese estrés laboral, empecé bueno, pues casualidades de la vida, ¿no? En mi vida apareció esto de la bioneuroemoción, la descodificación biológica, que si no lo conocéis es como el entender qué conflicto hay detrás del síntoma, la enfermedad o comportamiento. Claro, ¿qué me pasó? Que llegué allí y esa comprensión, o sea, de la sabiduría que hay en el cuerpo, en la naturaleza y el sentido biológico que tiene, fue como, no sé, a mí se me hizo la luz y fue, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y nació en mí también un impulso por transmitir esto que me parecía a mí tan interesante y que a mí tanta comprensión me daba de mí misma. Tengo el impulso de transmitir, ¿no? Y por eso ahora, pues en los grupos, pues me encanta la formación, dar charlas, y nace un poco de ahí. Empieza con esta parte, igual que la charla, ¿no? Os voy a contar por qué una dieta no funciona desde un aspecto biológico. Pero me di cuenta, al continuar con mi proceso de autoconocimiento, que no solo estaba en juego lo biológico, ¿no? Lo biológico está determinado por un sistema familiar, eso forja en mí un carácter, incluso lo familiar, lo transpersonal, ¿no? Mis ancestros, cómo están ahí los patrones, se forja mi carácter, y con ese carácter yo me relaciono y salgo al mundo, y está ahí también lo social. Y en todo este proceso, también lo espiritual, ¿no? Que también forma parte bueno, esto que vamos a hablar, o en todos los ámbitos de nuestra vida. Bueno, pues ya os he contado. Esta frase es que en un momento que yo creo que no escribía yo, me salió, y la entiendo como el poder que tenemos de trascender pues nuestros miedos, pero para ello pues ponerle conciencia. Y venís un poco engañados, porque en realidad esta charla es una invitación al autoconocimiento, como veréis. Y buen sitio esté, aunque no me hayan dicho que diga esto, pero pues lo digo de corazón, porque a mí me ha servido, y lo que me sirve, pues tengo el impulso por... Y mi motivación es esta, ¿no? Acompañar a otras personas a liberarnos. Me encanta esta frase de González. Pues a liberarnos, en definitiva, de eso que nos pesa, que nos limita, que nos corta nuestra libertad, entre comillas. Y a mí, cuando me pidieron el testimonio de lo que había sido para mí la formación, ha sido aprender a valorarme, a quererme, a validarme, y eso hace, como explicaré más adelante, que nos cuidemos, ¿no? Que nos tengamos a nosotros mismos una mirada más compasiva, y que nos va a llevar al autocuidado.
y no a machacarnos y bueno, todo lo que veremos que hay en relación a la... Vale, el contenido, bueno, un poco ya os he contado. Daré algún recurso también. Vale, y siempre contextualizo para poder entender los factores que voy a explicar, contextualizar qué somos, ¿no? Y la mirada desde la Gestalt o desde todo mi proceso es que somos una consciencia, un alma, cada uno como le llame un poco como quiera, que habita en un cuerpo. Y ese cuerpo es un cuerpo mental, emocional, físico y energético o etérico. Y todo esto está relacionado. Yo creo que es fundamental entender al ser humano como un ser integral, porque cuanta más conciencia pongamos a estos cuerpos, no sé si conocéis a Emilio Carrillo que habla del coche conductor, ¿no? Sería el conductor sería el alma, la conciencia, y el coche sería el vehículo para vivir esta experiencia humana, ¿no? Que está compuesto del cuerpo físico, el mental. Entonces, aprender a, a cómo pueden estar en equilibrio cada uno de estos cuerpos y cómo afecta el que uno esté en desequilibrio, se va a somatizar al no atenderlo en el cuerpo, es de lo que vamos a hablar. Y también cómo funcionamos, que aunque este dato científicamente no está probado en ningún sitio, pero ya Freud, luego Jung, ¿no? Nos hablan del inconsciente y después la psicología más cognitiva, también de cómo estamos programados y en un porcentaje muy alto a nivel inconsciente. Y esto va a determinar pues todas nuestras conductas, ¿no? Y aunque nos trabajemos, siempre hay una cosa que vuelve a aparecer ahí profunda, que está determinada por este automático inconsciente. ¿Qué hacemos en el proceso, ¿no? En el proceso de autoconocimiento? Pues ponerle luz y hacer consciente lo inconsciente, ¿no? La parte baja del iceberg, pasarla al consciente, y esto nos hace tener otra mirada y otra percepción. Y luego, en cuanto al inconsciente también, tener claro que funciona, que el inconsciente no diferencia entre real, imaginario, simbólico, que es atemporal, algo que quedó grabado yo lo puedo traer, o que algo inconscientemente, un símbolo, un olor, me traiga algo que está guardado en el cuerpo, en ese inconsciente más profundo, que el otro no existe, que todo es uno. ¿Qué más? Esto va a estar determinando lo que ahora os voy a explicar, ¿vale? Vamos, que estamos un poco condicionados por esta parte. Vale, y esta imagen, bueno, podríamos terminar aquí, que es como los sucesos externos que captamos a través de nuestros sentidos, que hay más de estos 5, ¿no? Están condicionados por nuestros filtros, que serían toda la parte que está en el inconsciente, que son los hábitos, las creencias, los valores, ¿no? Lo que nos han dicho en la familia, escuela y demás. Serían nuestras gafas de ver el mundo, nuestros filtros de ver el mundo. Entonces, cada uno va a ver la realidad de una manera. Esto, hay una parte que es consciente, el consciente sería lo que yo le pongo atención, y ahí está la voluntad. Pero luego hay un porcentaje altísimo que está a nivel inconsciente. Nosotros nos hacemos una representación interna, esto genera un estado de una emoción, una sensación, y así se va a plasmar en el cuerpo, ¿no? Me puedo rigidizar o, bueno, queda registrado en el cuerpo, y así va a ser la conducta, incluso el lenguaje de cómo me hablo. Bueno, esto tenerlo presente porque va a estar un poco, es como un resumen para tener claro que así funcionamos, ¿no? Y poner atención también sobre todo a cómo me hablo en relación al cuerpo, a lo que como, todo eso. Vamos. Vale. Entonces, teniendo claro cómo funcionamos, ¿por qué las dietas no funcionan? Pues primero porque está enfrentado el consciente frente al inconsciente. Y para hacer una dieta, pues ¿qué hace falta? Voluntad, ¿no?
y la voluntad estaría en el consciente, que hemos dicho que es un porcentaje muy pequeño frente a todo lo que hay a nivel inconsciente. Entonces, por mucho que yo me proponga hacer una dieta, pues enseguida me la he saltado, no soy capaz, viene un machaque de la exigencia, la culpa, porque no pensamos que es que no, yo no tengo fuerza de voluntad, ¿no? Bueno, lo digo porque yo es algo que he sufrido bastante y como viene un automachaque, un castigo como de que hay algo mal en mí, que hay otros que son otras que son súper disciplinadas y yo no. Entonces, entender toda esta parte es fundamental para, bueno, pues para poner luz al comportamiento. Y bueno, hemos probado, pero no se oye, no sé si conocéis a este hombre. A Bruce Lipton tiene un libro maravilloso que es La biología de la creencia. Lo que dice aquí es que como cambiando mi percepción, es decir, trabajando en esta parte, yo puedo cambiar mi biología, mi comportamiento, hasta la expresión genética. O sea, como que la enfermedad en realidad es como un porcentaje muy bajo, como en torno ahora, él habla de la epigenética, como un 2%. Cambiando la realidad puedo cambiar hasta la expresión genética, es como la célula, ¿no? En un ambiente tóxico enferma, cambiando el ambiente, el entorno, puede sanar. Y eso aplicado a que somos billones de células, pues nos lo podemos aplicar a nosotros mismos. Pero para cambiar la percepción, pues aquí el trabajo desde la terapia Gestalt, precisamente uno de los enfoques es esto, ¿no? Además de las creencias y demás, pues el ver otras posibilidades, otros puntos de vista que me den mayor amplitud, mayor libertad, ¿no? ¿Y por qué la dieta no funciona? A ver qué diapo tengo después. Vale, vamos, aquí están todos los factores que os he mencionado, sería el resumen de lo que vamos a hablar después de hacer esta contextualización. ¿Y por qué una dieta no funciona desde el punto de vista biológico? Sí, vale. ¿Por qué una dieta no funciona si solo nos centramos en la parte biológica, que sería lo primero que yo descubrí? Es que una dieta para nuestro inconsciente que no diferencia es un estado de restricción. Y nuestro inconsciente siempre lo que pretende es la supervivencia, que yo sobreviva. Lo que pasa es que hay veces que actualmente aquello que a un ancestro fue un sufrimiento y para sobrevivir pues era una faena. Imaginaros que hay un antepasado que el hecho de tener hijos fue un sufrimiento terrible para una mujer, ¿no? Pero hoy en día yo quiero tener familia. En el inconsciente hay un patrón de información, un programa biológico por el que tener hijos es igual a sufrimiento. Para no sufrir no tienes posibilidad de tener hijos, ¿no? Y hoy en día ese patrón a mí me está afectando porque quiero tener familia. Entonces, la cosa sería ir a trabajar todo ese sistema familiar que pasó, ponerle conciencia, darte cuenta y demás. Pues lo mismo a nivel biológico con el comportamiento a la hora de alimentarnos, lo que rige, bueno, para sobrevivir, ¿qué necesitamos? Alimentarnos, ¿no? Todo el aparato del sistema nervioso autónomo necesito respirar, el aparato circulatorio, el digestivo y el reproductor, y luego comportamientos de lucha, huida o parálisis. Es como que en la primera etapa evolutiva, que sería el cerebro reptiliano, es un cerebro que se encarga de la supervivencia, punto. Todavía no hay relación, todavía es como que no he salido al medio, simplemente sobrevivir. El sistema nervioso autónomo se encarga de estos órganos. En el momento que peligra la supervivencia, se va a activar todo este sistema y como el inconsciente hemos dicho que no diferencia, inconscientemente se activa programas inconscientes con sentido biológico. ¿Para qué? Para adaptarme a una situación de amenaza o peligro. Que puede ser, si yo
quiero hacer una dieta, estoy en modo restrictivo, no puedo comer ciertos alimentos, es como estoy en carencia. Y todo lo que sea carencia, una necesidad no satisfecha, se va a interpretar por ese sistema y muchas veces se compensa con ejemplos. O sea, si en biodescodificación hay muchos casos, por ejemplo, una persona que se queda en el paro puede vivir esa situación de diferentes maneras, pero una podría ser no voy a tener dinero, no voy a tener para alimentar a mi familia. Está en carencia, le va a faltar. Todo esto que a nivel inconsciente es como súper profundo de estar en me falta algo de una necesidad que no se puede satisfacer, el inconsciente interpreta ese peligro, esa amenaza y pone en marcha un mecanismo adaptativo para hacer que, pues es como estar en una hambruna, me va a faltar, tengo que acumular reservas. Y esa persona, pues conoceréis gente que ha cogido kilos después de un conflicto o de un shock emocional porque ha habido una pérdida, un duelo, esto quedarme en el paro. Allí conocí también un caso de una mujer que tenía gemelos, uno de los hijos había fallecido, el otro hijo le dio la noticia y esa mujer acumuló 22 kilos, que era la edad que tenía el hijo cuando murió. Y era un duelo no resuelto y llevaba encima a ese hijo, ¿no? Entonces es como entender que hay una biología que se pone en marcha para adaptarse a una situación y que todo lo que sea supervivencia está muy relacionado con la comida, ¿no? Con me va a faltar y me va a acumular. Y podéis decir, y cuando no quiero y cuando no me entra, cuando se me cierra el estómago y con poquito me vale y ya no puedo comer más, ¿qué pasa? Pues lo mismo, en esa amenaza, si inconscientemente interpretamos que tengo que huir de una situación, para huir tengo que estar ligero, no voy a ir con una tripada y no puedo. Entonces, con poco tengo que salir rápido de esta situación. Y es cuando, ante determinadas situaciones, se nos puede cerrar el estómago y no nos entra más. Como con poco me vale y tengo que ser ligero para salir de esta situación. A ver qué más. Vale, y en cuanto a lo biológico también es como siempre cuando tengáis un síntoma, enfermedad y demás, mirar qué función tiene ese órgano. Y en cuanto al tema de la obesidad aunque no sean casos extremos, realmente yo esta charla la hice porque ¿qué pasa con esas mujeres? Aunque me alegro que aquí haya hombres y cada vez más hombres, ¿qué pasa? Que sin tener un trastorno grave de anorexia, de obesidad grave, yo me daba cuenta de cuánto este tema a mí me ocupa, me afecta, ¿no? Es como cuánto tiempo de mis pensamientos me está ocupando el tema de la imagen del cuerpo, de qué como, no como, y hay un control exagerado. Entonces, como esto de transmitir esto también era como, vale, no me sentía mal, ¿no? Porque digo, yo no tengo anorexia, no tengo bulimia, no tengo una enfermedad, pero creo que estamos en un porcentaje muy alto, sobre todo mujeres, que nos afecta este tema, ¿no? Es como un trastorno de la conducta alimentaria no específico. Como todos estamos afectados por el tema, porque socialmente también está ahí, entonces de aquí como mi impulso por transmitir. Entonces, tenemos que ver que en los conflictos que hay detrás de este tema, qué función tiene la grasa a nivel biológico. Y además de otras funciones, que aquí tenemos un médico que sabrá mejor que yo me voy a centrar en la grasa como elemento que nos da protección. Protege órganos, ¿no? Amortigua para proteger. Entonces, desde la bioneuroemoción se trabaja el conflicto desde aquí. Si una persona tiene, por ejemplo, un tema súper común es cuando hay conflicto con lo sexual.
y dificultad con el vínculo íntimo, es muy probable que la persona acumule grasa en la zona genital, caderas, o si yo tengo dificultad, lo mismo, por mi imagen, no quiero, me da mucho miedo el intimar, pues es una manera inconsciente de afearme también. Si socialmente no está bien visto, me descuido para no gustar y así evito el contacto íntimo. Y así puedo seguir porque hay un montón de conflictos, o sea, es un tema complicado porque puede haber muchísimos conflictos y varios que se estén dando a la vez. Otro es sentirme que no tengo lugar, ¿no? Como sentirme como pez fuera del agua y tiendo a acumular en la no pertenencia. Es como hay que ir indagando mucho para ver qué creencias o qué dificultades están en juego. Hace poco escuché un caso de un hombre que con la terapia había visto que tenía un exceso de responsabilidad. Pues su sistema familiar era el único hombre, había cuidado a todas sus hermanas y tenía una cosa con la responsabilidad y el prestigio, ¿no? Y tenía como que cuando tenía ciertos conflictos cogía kilos y cogía sobre todo en la parte de la espalda, como que se le ponía aquí una grasa acumulada en la parte de la nuca. Entonces, bueno, a través de ver un poco qué creencia había, ¿no? Como que tengo que ser fuerte, tengo que cuidar a los míos, me responsabilizo en exceso y esto me da un prestigio, acumulaba por ahí. Bueno, os podría decir esto de también cómo comiendo poco no adelgazo y a ver qué pasa ahí. O momentos clave en los que esto de lo de quedarme, o el hombre cuando dice, no, cuando se casa se embaraza, o cuando se embaraza la mujer, el hombre también se embaraza y coge kilos. Pero también inconscientemente, a ver, siempre estoy hablando de lo biológico, ¿no? Inconscientemente se activa algo de tengo que ser fuerte para sostener a la familia, a nivel biológico, olvidaros de lo sociocultural. Biológicamente, en esta memoria que tenemos en este cerebro que compartimos con los animales, en reptilianos se activa todo esto. Bueno, para que veáis un poco, ¿no? Que la cosa es más profunda de hacer una dieta o no. También esto de afearme, pues está súper, o sea, ciertos caracteres, ¿no? Que tienden a ser gruesos, ahora veremos, pues va muchas veces por ahí, pues, la dificultad de poder eliminar. Vamos a seguir. Y en lo biológico, en lo más profundo, es que en el fondo hay una carencia, hay una necesidad básica que no está satisfecha y nos va a llevar a desarrollar patrones para satisfacer la carencia, de la manera que cada uno encuentre, porque ahora estamos hablando de la comida, pero sería el caso de cualquier adicción, que son maneras de liberar tensión para satisfacer una necesidad, un dolor, un sufrimiento, lo que sea, ¿no? En cada caso. ¿Y qué tipo de necesidades pueden ser? Aquí puse una frase de Claudio que al final son males de amor, ¿no? Que puede ser la soledad. Hay estudios ahora que relacionan la soledad con esto de satisfacer a través de la comida. La soledad también por no tener un grupo con el que compartir y cómo nos puede llevar a compensarlo con la comida o cualquier otra adicción. Problemas de relación, todo esto, carencia, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad que no está siendo satisfecha en este momento de mi vida? ¿Cuál es el hambre? ¿Cuál es mi hambre?
en mi contexto actual. Esto es lo que tendríamos que ir a indagar. Estrés en el trabajo, familia, esto ya hablaremos después de lo espiritual, una pérdida. Y luego no he dicho que a nivel biológico, estamos en una sociedad en la que nos está, como bien visto, esto, ¿no? El estrés, el ir rápido, la productividad, la eficiencia, y biológicamente no estamos preparados para estar ahí. Estamos preparados, sí, para un pico de estrés, que a un ratón le persigue un gato y tiene el recurso, toda su biología que os he dicho se pone en marcha para la lucha o la huida, ¿no? En este caso se escondería y su estrés pasa. Pero nosotros estamos todo el rato más o menos arriba, simplemente sin tener ya ningún conflicto añadido por el estilo de vida que tenemos. Y nuestra biología no está preparada para eso. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Se adapta, ¿no? Desarrollando mecanismos para compensar esto. Entonces estamos todo el rato arriba, yo qué sé, si tengo que salir corriendo, pues ¿no? el pulmón se va a poner en marcha, voy a respirar para ir más rápido y tal, me hacen y tengo una mancha. ¿Por qué? Porque el pulmón ha estado haciendo más masa para poder salir de esa situación. Entonces siempre ir a la epigenética y al contexto. Bueno, no sé si se entiende que yo puedo estar hablando aquí, me cortáis, me habláis, me decís, me preguntáis. Vale, y entonces, ¿qué determina ese filtro que he dicho al principio y que yo interprete esto que en lo biológico es como interpreto como una necesidad, una carencia? ¿Qué está determinando que yo interprete este hombre que se queda en el paro? Pues para una persona quedarse en el paro puede ser pues qué faena que no puedo dar de comer a mi familia. Para otra persona pues qué bien porque quería cambiar de trabajo, o qué bien que ahora necesitaba un descanso. La interpretación de que cada uno haga, de dónde vienen nuestros filtros, nuestras creencias, nuestros valores, que nos van a determinar esa mirada, ¿no? Esas gafas de ver el mundo, pues de nuestro sistema familiar. Entonces, como no escogemos dónde, ¿no? Como la frase aquí de Bertrand, no escogemos dónde nacemos, pero no es el lugar justo apropiado para vivir y evolucionar en consciencia. Y dentro del sistema, Laura, ¿me pasas por qué? Pues muy importante el primer... Si pido disculpas a ti, pido disculpas a toda la selección que me han avisado tarde de este evento. Sí, tranquilo. Es que tengo otro compromiso con una responsabilidad. Sí. Por eso me tengo que ir. Solamente decir que lo que estás diciendo ha sido mi trabajo durante 40 años. Bueno, es médico, me alegro. Yo he trabajado con Juan profesionalmente. Qué bien. Me da una gran satisfacción que lo que yo he llegado a los 70, creo que en este caso tú, que tienes unos cuantos años menos, estás por lo menos en un punto para el tío. Pues yo me alegro que haya médicos con esta visión. Me alegro que lo que a mí me ha costado llegar a los 70, y nada, os pido perdón por la interrupción porque es una responsabilidad que tengo que cumplir. Quería venir pues, para tener contacto. Vale. A través de ello, contactaré en Miracle a donde sea, porque me encanta. Y muy bien, muchísimas gracias. No sabéis esto lo que significa, ¿eh? A mí, como dijo ella, a mí me cambió la vida hace 40 años, pensando que me cambió la vida, me dio la vuelta a toda la medicina, dejé la medicina inicial y he trabajado 40 años. Mis pacientes han muerto de 100, 105 años y nos seguimos muriendo de 30 años. Es impresionante. Gracias. Es una oportunidad para vosotros sentir que sabes más que yo, igual saben más que yo. Muchas gracias, pero nada. Vale. Entonces, vale, y dentro de ese sistema familiar, pues súper importante el vínculo con la madre, el primer vínculo. A ver, y más allá de ahora de, ¿no?, que se haga cargo el padre o no, pero es verdad que ese primer vínculo es fundamental porque nos da lo primero, ¿no? Aparte del contacto, también solamente el gesto de contactar con la mirada, contactar de que hay un sostén y una confianza en la vida. Si esto no ha estado, ¿no? Se puede después, bueno, queda ahí una carencia, ¿no? Un vacío
que se puede llenar pues con temas varios cada uno, y yo ahora estamos con el tema de la alimentación, pero que es muy importante. Y aquí no se escucha, pero son los experimentos de Harlow que hizo, no sé si lo conocéis, sobre el apego con crías de monos. Y se ve esto, ¿no? Lo importante del contacto más allá del alimento, porque la madre representa la nutrición. La nutrición no solo del alimento físico, sino del alimento emocional. Y lo que se ve en el experimento es un poco cruel, bueno, un poco bastante cruel, es duro de ver, pero lo que se ve es que ponen a... ¿Alguien lo ha visto? Se ponen dos crías de monos y hay dos madres de alambre. Una tiene un paño de felpa y la otra no tiene felpa, pero tiene un biberón. Entonces se ve como el mono, la cría, coge un poquito de leche y se va a la felpa, se va al contacto. Y pasa la mayor parte del tiempo en contacto con la madre de felpa que no tiene leche. Se toma un poco y se vuelve al contacto. Y luego dejan otras crías que no tienen el contacto con la felpa y lo que desarrollan son comportamientos de pánico parecido a un autismo grave, de mucho miedo. Es decir, no desarrollan la capacidad de defenderse porque les ponen como un monstruo de un muñeco, y los que han estado en contacto con la madre, o sea, con la felpa, con la madre de felpa que han tenido ese contacto, son capaces, en contacto con la madre, de atacar al muñeco. Y los otros desarrollan conductas, pues, de mucho pánico, dicen que igual de algún psiquismo y demás. Entonces, para que tengamos en cuenta la importancia del primer vínculo y de ese contacto, porque muchas veces, o como yo me fui dando cuenta, ¿no? Después, ¿no? A la hora de indagar ya en mi sistema, de cómo ha sido la relación con mi madre, mi padre, ¿no? La carencia que había o sea, me lo han dado todo, el alimento físico sí, y lo que he necesitado, pero había una carencia en lo emocional, en el contacto, en lo afectivo. Y como eso, pues en mí, yo lo tengo ya muy identificado, está compensado con el alimento, ¿no? El alimento que a nivel inconsciente o simbólico es madre, es nutrición. Y aparte de cuando ya nacemos y en nuestro sistema, pues también en terapia ir para atrás, ¿no? Ir a este inconsciente familiar, cómo fueron las vidas de nuestros ancestros, qué patrones se repiten en ese sistema, porque también hay, bueno, la memoria prenatal, cómo fue el embarazo, el parto, porque si una madre, hay ya muchísima investigación en que si una madre estuvo en una hambruna, en un estrés que podía interpretar así, puede nacer la criatura con problemas de alimentación, tanto por exceso como por defecto. Luego memorias de gente que estuvo en campos de concentración, y hay lealtades también a un ancestro que estuvo en un centro de concentración, y gente súper delgada que por mucho que coma, no, y tiene ahí un vínculo, porque en biodescodificación se trabaja con el árbol, ahora ya más con resonancias, pero sí con el árbol y con la carga emocional que tenemos de ancestros en concreto. O lo contrario, hubo un estrés o un riesgo de supervivencia en mi sistema porque se pasó hambre, entonces ahora nadie va a pasar aquí hambre y hay que comer, la nevera tiene que estar llena, ¿vale? Y luego también en la familia, ¿no? Que puede haber conductas un poco así no muy sanas en relación a la comida, porque nuestro vínculo con nuestros padres, esto de cómetelo todo, mensajes contradictorios entre come y cómo te estás poniendo, ¿no? O el sacrificio que he hecho yo aquí cocinando para la familia, tal. Bueno, todo esto es para investigar en nuestras familias, que os he dicho que iba a dar mucha información, pero luego es como para indagar profundo.
De hecho, Bruce Lipton en una de sus conferencias muestra a una pareja que está discutiendo y se ve como el feto empieza ella está embarazada y el feto pues cómo se altera, ¿no? con esa discusión y con esa química. Y bueno, luego habla de esto, ¿no? De cómo se influyen en su expresión. Vale, con ese sistema, pues el carácter, ¿no? Yo me construyo una identidad que se ha adaptado a ese sistema familiar, a ese contexto sociocultural, económico en el que vivo. Sigue. Y aquí no le hagáis caso a esas palabras, que son igual más técnicas, pero sí que nosotros vemos cómo en relación al carácter que construyo, puedo tener un tipo de relación, en este caso con la comida, ¿no? Como si, por ejemplo, una persona que tiene dificultad en expresar su rabia, tiene miedo al conflicto, no puede expresar su enfado, es posible que su manera sea, digamos, de retro, ¿no? Me como mi rabia, no la puedo expresar, me tengo que callar porque tengo que aguantar mi familia, no puedo decir nada, tengo que aguantar con una situación y la manera de es haciéndose daño a sí misma, ¿no? O alguien que tiene miedo o tiene dificultad con los vínculos, con poquito no me puedo relacionar mucho y entonces con poquito, gente que come poquito, que con poco se conforma, que con poco contacto ya le es suficiente, que se retira más. Bueno, aquí que sepáis que cada carácter va a tener una tendencia, o pues en el caso de la anorexia también hay como mucho control. El control tanto de que yo puedo hasta controlarlo, cuánto como, no como, ¿no? Y tengo que estar ahí muy alerta, bueno, en casos extremos, ¿no? Cuando en un carácter hay muchísimo control. Bueno, esto como pues, esto daría para lo que sepáis. En el rígido, ¿cómo sería? Pues en el rígido, yo creo que ahí puede haber mezcla. No sé decirte muy bien exactamente. Yo creo que en los otros casos está más claro, pero yo creo que también hay control, pero no tan excesivo como el psicopático. Un poco como depende, porque dentro del rígido ya sabes que hay varios caracteres y hay diferencia entre unos y otros. Habría que ver. Uno como desde me da un poco igual. Esto a mí no me importa, pero en el fondo me está importando. Luego, ahora vamos a lo social, porque aquí se juega una cosa de que muestro como que no me importa, porque no está muy guay esto de decir, sobre todo en determinados círculos ya de cierta consciencia, como que me importa el cuerpo y me importa la imagen, no está muy bien visto. Cuando al final sí es importante para mí. Y darnos el valor y el reconocimiento de que me está importando y es algo que me angustia, ¿no? Porque yo también es algo que he vivido, es como no, yo he hecho un trabajo personal, es verdad que hay una aceptación del cuerpo, pero como que queda una cosa de que, si esto no tiene que importarnos, ¿no? Si es como ya me acepto y no me importa, cuando sí, ¿no? El reconocimiento de que sí y de que hay mucha presión a nivel social y la que depende del carácter, ¿no? Que si soy un carácter como que me exijo un montón, me responsabilizo de todo, entro en la exigencia en que esto es mi responsabilidad y si lo hago mal encima es mi culpa, porque hay algo mal en mí. Esto depende del carácter, porque otro puede, no me importa, pero en el fondo sí me está importando, ¿no? Desde el orgullo, igual podría ser algo así como, para mí esto son chorradas y yo está todo bien para mí, pero hay un fondo de verdad que sí me importa. Y lo sociocultural, pues no sé si habéis visto, y se hizo un estudio se les pregunta a personas adultas qué cambiarían de su cuerpo.
Y los adultos todos dicen, pues tengo una frente muy tal, me pondría el pelo más adelante, las orejas me las operaría. Todos los adultos, todos tienen algo que modificar. Y se hace la misma pregunta a los niños y los niños no cambiaría nada, me gustaría tener la capacidad de volar, nada respecto a su cuerpo. Entonces, como no hemos nacido odiando nuestro cuerpo, que ha pasado por el camino, que entro en una pelea, ¿no? por no aceptar que luego nos vamos a lo espiritual, que estés con el cuerpo que he venido, con este color de pelo, en esta familia, con este idioma, en esta cultura. Y luego que esta mirada sobre todo la mujer, con ir madurando y envejeciendo, y una mirada de madurez, de sabiduría, ¿no? Como que nos tenemos que hay una presión por tener que mantenernos en una apariencia de siempre tener, yo qué sé, 30 y pico, ¿no? Y cómo entramos a ver, cada uno que haga lo que sea, ¿no? Pero a algo que es como también un maltrato, ¿no? al cuerpo, a tener que modificarlo porque tal y como es no vale. También la reflexión de qué estamos haciendo, ¿no? Luego toda la presión social, que es difícil pues no estar de alguna manera condicionadas por ello. Y luego también respecto a, bueno, para quien tenga familia, también el mensaje que estamos dando yo tengo 3 hijas, ¿no? A nuestras hijas, porque al final de una manera u otra, o por estar excesivamente preocupados porque como hay tanta información sobre alimentación, hay una industria terrible con todo el tema del bienestar, la nutrición y la estética, que bueno, pues es difícil escapar a esto. ¿Por qué? Porque también a nivel inconsciente necesito pertenecer. Si no pertenezco a una cría de cualquier manada, si no pertenece, pues muere, ¿no? Me quedo sola, me aíslo, y las asociaciones que hay con la comida estoy cuidándome, la verdura es aburrido, o me tengo choco, o yo qué sé, ¿no? Como que tenemos asociado lo social a determinada conducta. Si yo me estoy cuidando o ya me cuido de alguna manera, ya no puedo socializar. Y aquí ni te cuento, ¿no? Como que hay mensajes que tenemos como también depende de la cultura en la que vivimos, pero justo en esta, que pueden ser contradictorios y nos ponen si me cuido, no puedo socializar. Pues ya me quedo aislada. Y ya entro en conflicto, ¿no? Interno. A ver qué más. Vale. Y en todo mi proceso también lo espiritual. ¿Por qué? Porque llegó un momento que en esta crisis que yo tuve, fue como que a ese estrés que tenía en lo laboral, que era muy heavy, que me llevó a hacerme preguntas, fue como, venga, ya lo acepto, esto es lo que hay y demás. Y yo me di cuenta que, bueno, ya le había dado la vuelta, seguía trabajando en el mismo sitio y había aceptado, y ahora creo que me resigné un poco a que aquello era lo que tenía. Y bueno, pero ya lo llevaba mejor. Y me di cuenta que llegaba a mi casa y era como cojo una galleta y empiezo ¿qué me pasa, no? Si supuestamente ahora todo está bien en mí. Y me di cuenta de este factor, ¿no? De lo espiritual, de que yo no estaba alineada con lo que había venido a hacer, que aquel sitio no era mi sitio. Entonces la coherencia entre esto, ¿no? Como a un nivel más profundo, a qué he venido yo, tener un propósito en la vida, porque si no también estamos en una carencia, que la carencia puede ser material, física, soledad, pero también espiritual, que me hace como estar en una insatisfacción que me lleve a compensarlo en este caso hablamos de la comida, pero con cualquier otra adicción, ¿vale? Entonces, y también que esto que nos toca vivir, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo familiar, lo transpersonal y a un nivel más espiritual,
son situaciones y patrones que vienen heredados, pero que nos toca vivir para darles otra solución. Ya no estamos en el peligro de aquel ancestro. Y a nivel espiritual venimos a evolucionar en consciencia. Entonces, esta circunstancia que me pasa, este patrón que repito, viene a mí, me toca a mí, para yo darle otra solución, otra salida, pero para eso necesito desarrollar una voz interior, conocerme, hacer limpieza de creencias y sí conectar con este propósito de qué he venido yo a hacer aquí. Y en la medida de lo posible alinearme con eso, ¿no? Porque es una coherencia interna que nos va a hacer sentirnos mejor y estar en un estado emocional que no voy a tener que compensar de otras maneras que no son saludables para mí. Entonces, aquí los niveles neurológicos, conoceréis a Maslow, ¿no? Con las necesidades. Es todo lo que estoy diciendo es vamos a trabajar en niveles más profundos, más altos de la pirámide, porque si yo solo hago cambios aquí, poco voy a cambiar, ¿no? Venga, decido hacer dieta, un ambiente, vale. Pero esto no afecta. Cuando yo más trabajo en niveles altos de creencias y demás, como aquí, esto va a caer en todo lo demás. Sin tener que cambiar esto, trabajándome a nivel personal, mis creencias, mis valores, cuál es mi identidad, lo que he dicho, la espiritualidad, todo esto cae por su propio peso, ¿no? Y los cambios se dan sin hacer nada. O sea, nada, que mucho es, pero que viene per se, ¿no? Con el proceso de autoconocimiento. Entonces, la alimentación inconsciente, ¿qué sería? ¿Qué como? Y yo sí que os diría que pongáis atención a cómo como. Y en el budismo se habla de sembrar semillas de conciencia. Y semillas de conciencia es atención a cómo rápido, ¿no? Voy rápido, o como poco y ya me vale, como cualquier cosa. Yo os invito a que pongáis atención y si, por ejemplo, es un atracón o se me cierra el estómago, ¿qué me está pasando? Como ir a poner conciencia al previo y en el durante, ¿cómo es el durante? Porque si yo le pongo atención y le pongo conciencia, voy a poder hacer cambios antes de ir a ese patrón automático que ya, para cuando me he dado cuenta, me he pegado un atracón, por ejemplo, ¿no? O se me ha cerrado el estómago. ¿Qué me está pasando? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el ambiente emocional? Bueno, que no he dicho, claro, en la familia, luego las comidas de Navidad. Es que no es tanto qué como, sino cómo lo como. Porque si yo estoy comiendo con una emoción de rabia, pues eso me va a sentar mal y luego digo que me he puesto malo, ¿qué tal? Las comidas de Navidad, pues igual estoy en una incoherencia brutal porque a esa comida yo de Navidad pues no me apetecía ir, pero tengo compromiso con la familia, entro en incoherencia y luego me he enfermado. O algo me ha sentado mal y digo, no, es que aquello que comí, ¿qué tal? No, veamos un poco la emoción y estar en coherencia, ¿no? Y digo esto que os he dicho de las semillas de la conciencia para ir a la causa raíz, no quedarnos en la superficie de esto de me juzgo, de no tengo fuerza de voluntad, me exijo, sino que ¿qué me está pasando? Vale, señales de alarma que serían también bueno, aquí he puesto una imagen como, no he dicho en lo biológico, que claro, imaginaros, si estoy en un momento de estrés, de hambruna y tal, ¿qué me va a apetecer comer? Pues como un brócoli, pues como que no. Lo que apetece es algo calórico, hidrato, ¿no? Para que yo guarde reservas. Entonces, aquí se ve cómo el azúcar tiene los mismos circuitos de recompensa que la cocaína. Bueno, que en definitiva es una droga que genera adicción, ¿no? Y esto es un estudio de cómo la soledad afecta a esta biología que he comentado, ¿no? Que es como estar en una carencia, pues porque no pertenezco, y la importancia de socializar, de buscar
circuitos de recompensa reales, que no es lo mismo. De hecho, ya ahora, bueno, está un poco de moda esto de controlarse la glucosa, porque se ha visto que el mismo alimento no tiene un índice glucémico diferente si yo lo tomo en compañía y en un ambiente relajado, a gusto, compartiendo, que estando solo. O sea, yo estoy sola una tarde y venga, pues en este vacío, aunque no sea muy consciente, me como cualquier cosa, me va a disparar la glucosa en sangre. Lo mismo, compartiendo conscientemente de que estoy disfrutando, qué bien me va a sentar esto, una comida con unas amistades en las que estoy a gusto, no sube la glucosa igual. Y señales de alarma, pues bueno, aquí depende un poco del carácter, pero miedo a que las cosas no funcionen. Al final son necesidades que no están satisfechas. Y aquí en Gestalt pues hablamos del ciclo de la necesidad y se investiga mucho por ahí qué mecanismos están interrumpiendo estos ciclos, ¿no? Mi necesidad que queda interrumpida, necesidad de callarme, de controlarme, miedo a molestar, está muy relacionado con la valía. Y en lo social, la crítica externa, voy a gustar, no voy a gustar, ¿qué van a decir de mí? Bueno, el tema es ir más profundo. Vale, y luego en la alimentación inconsciente también que hay mucha desinformación. Esta pirámide, pues en no sé qué año, en la última revisión, no en la anterior, creo que participó Coca-Cola. Entonces, con eso ya está todo un poco dicho, ¿no? Hay muchos intereses, la industria farmacéutica y la industria alimentaria prácticamente es la misma. Nos han vendido que los cereales son súper saludables y les estamos dando a las criaturas cereales que están hiper refinados con un montón de azúcar. Entonces, pues yo creo que ahora lo que os voy a poner es como una alimentación intuitiva, ¿no? En la medida que yo me conozco más, percibo más las señales de mi cuerpo, qué me sienta bien, qué no, y la alimentación sería ir por ahí, como sin restricción, porque entro en modo supervivencia, poder alimentarme lo más reales posible, sin exigencia y cuidándome, porque el proceso lo que nos da es la posibilidad del autocuidado, ¿no? Y en la base de, que sería esto, ¿no? Son alimentos reales, y en la base de la alimentación, pues fundamental el contacto con la naturaleza, porque nos desinflama, y el estrés, el estilo de vida que tenemos, estamos en un estilo inflamatorio, ya, per se. El contacto con la naturaleza nos hace desinflamarnos y hacer una descarga. Las relaciones, que en el proceso aprendemos a estar con nosotros mismos y demás, pero también es importante el otro, ¿no? La relación con el otro, la vitamina del sol y el escudo, ¿no? Vale, y a la hora de la alimentación consciente e intuitiva, que os decía, es poner atención a lo que como, a cómo lo como. Y para nosotros, bueno, ahora os pongo los fundamentos de la Gestalt, pero es una manera de estar presente, ¿no? De cuidarme, de estar presente al qué, al cómo, ahí la presencia, la escucha de mi cuerpo. No todos, o sea, una dieta, un nutricionista que haga una dieta igual para todos, pues ya sabemos que no, porque depende, a unas personas unas cosas les sientan bien, otras, ¿no? Entonces, la escucha al cuerpo, la autocompasión, disfrutar, y cuanto más color mejor, y el cuidarme. Andoni, te pones aquí, me pasas ya estamos terminando. Vale, y la alimentación intuitiva, pues mira, rechaza el tema de dieta. Honrar el hambre. ¿Cómo tengo hambre? ¿No? Como escuchar al cuerpo. No porque sea la hora de comer o tal, tengo que comer, sino hay una escucha y hay una conexión con el cuerpo que me permite honrarlo y atenderlo, cuidarlo, ¿no? Hacer las paces de esto con la exigencia con la comida que como, ¿no? Porque al final tenemos tanta información que es bueno, yo para mí agotado. Esto de la policía, de la exigencia, ¿no? La policía alimentaria que estoy comiendo. No os he comentado
que cuando se activa todo lo biológico, hay un desajuste hormonal. Entonces, las hormonas de la saciedad y del hambre se alteran. Entonces, poder sentir la saciedad, para eso, pues el estrés no ayuda nada, porque químicamente hay una alteración. Bueno, el nivel emocional, respetar el cuerpo y luego mover el cuerpo, pero no desde el machaque, sino encontrar la manera de mover el cuerpo de una manera amable, desde el disfrute y que sea gozoso para mí. Y la compasión. Y como la terapia Gestalt, desde este enfoque, ¿no?, nos ayuda, pues porque se desarrolla un testigo interno, porque hay mayor consciencia en general en todos los ámbitos de mi vida. Al haber consciencia también es una manera de yo estar presente y me responsabilizo, ¿no? Porque vale, hay una tendencia a la autorregulación, es como nuestra biología tiende a regularse, a adaptarse, pero si está interfiriendo todo el rato mi carácter, mis patrones, mi automático, todo ese inconsciente, va a interrumpir esta naturaleza, ¿no?, que tenemos a regularnos. Cuanto más me conozca, más se va a dar este proceso de regulación, ¿no? Y se desarrolla también la autoobservación. Me puedo pillar, no quiere decir que no vuelva a tener cierto comportamiento, pero sí que yo me doy cuenta en esto que os he invitado a que hagáis en el previo, qué me ha pasado, en qué he estado, qué he tenido me he puesto nerviosa, qué ha sido, ¿no? Entonces esto nos lo da, ganamos en todo esto. Y es muy saludable en cualquier ámbito de nuestra vida. ¿Qué más? Entonces, también invito a desarrollar, no sé si conocéis esto de la humanidad compartida, de que somos humanos, cuerpos tenemos, pero historias no sabemos, ¿no? Que vemos un cuerpo y ya nos podemos hacer una película, entrar a juzgarlo, y como veis todos los conflictos que puede haber detrás, cosas muy profundas. Cuando digo conflicto no es que tenga un problema gordo ni nada, sino que todo ese sistema familiar, todo ese transpersonal nos está condicionando en esos filtros que os he dicho al principio, ¿no? Entonces, dejemos de juzgar y de hablar de nuestros cuerpos y de los cuerpos de los demás y desarrollemos una humanidad compartida, que sería, oye, somos humanos, cada cuerpo es diferente, maravilloso cuerpo, o nadie es igual, y en el fondo todos somos iguales y todos queremos, en definitiva, que nos quieran como somos, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la invitación. Bien. Aquí hay algunos recursos que si alguien quiere, pues me dais un correo y los paso. Gente que es como puedes, bueno, de alimentación saludable, lo que os hay libros también, recetas de todo, o sea, aquí hay de todo. Pero pasa a la siguiente. El libro de Lipton, que a quien le interese, es como a mí me encanta, porque para mí fue un descubrimiento, porque hay esto que yo quiero transmitir, es, no sé si lo habéis leído, es la demostración científica de cómo cambiando las creencias cambia nuestra biología, ¿no? Habla sobre la epigenética, la alimentación intuitiva. Y este es el de Thich Nhat Hanh, que habla sobre esto, ¿no?, del previo y de las semillas, de cómo trabajar en la construcción para poder cambiar nuestros hábitos y nuestro comportamiento. Y hay más, ¿sí?